Y continuemos con el espíritu. Ya habíamos hablado del uno, el cuerpo. Ahora dos, el espíritu. Pongámosle el número 2 como la segunda de las dos polaridades y sigamos utilizando el método analógico para crear el puente que nos haga comprender al verdadero e integral ser humano. ¿Qué es el espíritu? En todas las lenguas clásicas, espíritu es una palabra muy rica, susceptible de sentidos muy diversos. Por eso es necesario aclarar el concepto. Entre el espíritu del vino, es una frase que se usa para hablar del vino, y el hombre de espíritu, entre entregar el espíritu y el espíritu de un texto, o vivir según el espíritu, hay no pocas diferencias, como también reales analogías. Las ciencias positivas miran con escepticismo y aún con recelo o agresividad tal concepto. Nietzsche, por ejemplo, trató de acabar con la herejía del espíritu, así le llamaba él. Lo había expresado ya de la siguiente manera, cito a Nietzsche: existe un sistema nervioso, pero no un espíritu. En los mundos médico y filosófico es conocida por lo regular la afirmación de un patólogo, quien dijo que no había encontrado un solo espíritu en ninguna de sus numerosas autopsias. Y a quien le contestó que él no tenía nada que ver con los vivos, sino con los muertos, le respondió un cirujano que tampoco él había encontrado ningún espíritu. Muchas personas adoctrinadas por la vieja filosofía y su pretendida cientificidad tienden también a negar o a desconocer el aspecto espiritual del ser humano. Aceptan el uno, el cuerpo, pero no aceptan el dos, su polaridad, el espíritu. El nous, un concepto de los griegos, el nous de la filosofía griega, es en alguna manera análogo al concepto de pneuma, y ambas palabras se traducen como espíritu. La palabra nous se traduce más frecuentemente como razón y señala el principio de la inteligencia y el principio del juicio moral, que es normalmente recto. Hahnemann, en consonancia con esta idea, habla, parágrafo 9, nuestro espíritu dotado de razón. El concepto pneuma designa más frecuentemente la parte superior del hombre que se distingue de su parte inferior, la carne o lo material. Es decir, en estos casos la palabra engloba aquellas facultades que son esencialmente humanas: entendimiento, voluntad, sentimiento, y que distinguen al hombre de los animales. Conforme a este último concepto, los maestros de la medicina señalan, y cito: lo primero en el hombre es su voluntad y lo segundo su entendimiento. Lo último en el hombre es su exterior, dice Kant. Otra cita: el ser humano es en lo espiritual, entendimiento, voluntad y sentimiento, dice Proceso. Pero el espíritu es sobre todo, para la filosofía médica homeopática, principio de unidad y personalización, lo interior, el centro del ser, y en este sentido, abertura a Dios, dependencia de Dios, relación con Dios y el mundo espiritual, correspondencia profunda entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Proceso habla de, cito, la suprema concepción del yo profundo, la chispa divina, lo esencialmente humano. Los maestros de la filosofía, los grandes, y también los maestros de la medicina, no se les atora la garganta al hablar de Dios, no se les tartamudea la boca porque sean hoy conceptos, y más entre la izquierda, a veces muy discutidos y peleados, porque eso es el ser humano, estamos diciendo, una parte espiritual. Ojalá que los que quedan de ustedes ya no tengan muchos problemas con estos conceptos, porque eso es lo que es el hombre, y por eso nuestra medicina tiene que integrar esta parte espiritual. También señala, cito, el espíritu se conceptúa como perteneciente a lo infinito, y para ello, para algunos filósofos, está muy cercano y se confunde o se permite la confusión de que sea parte, pertenencia o derivación del mismo Dios. Se cierra el problema. E igualmente, cito, el médico debe pugnar a su vez por considerar dentro de su religiosidad no solo reconocible en sus enfermos, sino en él mismo antes
que ese espíritu conformante proviene del todo y tiende a volver al todo. Se cierra con ellos. Son pues conceptos religiosos, espirituales, filosóficos, hablar del todo, hablar de Dios, pero son conceptos necesarios si queremos entender lo que somos. El neuma es entonces también principio de la espiritualidad humana y de sus valores éticos, sociales y espirituales, como la paz, la justicia, la honestidad, el espíritu de servicio, la fe, la esperanza, el amor, etc. Estas cosas, vuelvo a repetir, paz, justicia, honestidad, espíritu de servicio, fe, esperanza, amor, no pueden explicarse por solo el cuerpo. Ni siquiera pueden explicarse por fenómenos psíquicos. Servir a otros, morirse por otros, no tiene explicación ni mental ni psicológica. Eso lo pueden explicar. Por eso es que es importantísimo. Y si alguno de ustedes es honesto, busca la paz, la justicia, sirve a los demás en lugar de servirse a sí mismo, tiene fe, tiene esperanza, no solo fe en algo divino, fe en el hombre, fe en sí mismo, entonces es espiritual, aunque a mí me diga que es ateo. Y por eso mi pleito con que aquí haya o hubiera ateos. El chiste es que su vida muestre este espíritu y entiendas en ese sentido. Estamos explicando que el neuma significa estas cosas, no tanto que tú creas en un Dios de determinada forma. Eso generalmente ocurre también para la mayoría, pero no es definitivo ni necesario. Aquí a nadie le vamos a cerrar las puertas porque diga que es ateo. El problema es que no quiere aceptar que el hombre es espíritu y que hay una espiritualidad necesaria, que tiene que aprender algo incluso de religión, porque si no, ¿cómo ayuda a sus enfermos la mayoría religiosos? ¿Entienden? Si alguien se va es porque se ha querido ir, no tolera nuestra postura, pero no porque nosotros rechacemos a nadie. No ha sido el caso en ningún campo, ni lo será. Aquí está el controversial núcleo de la reflexión sobre el hombre y de la decisión que hemos de tomar para construir nuestra propia visión antropológica. Nos polarizamos en el uno, reducimos nuestra actividad médica al uno, la corporeidad humana, como hacen la alopatía y la mayoría de las medicinas no integrales. Nos polarizamos en el 2, reducimos nuestra actividad médica al 2, la espiritualidad humana, como hacen las psicologías y las espiritualidades no integrales. O sumamos, construimos el 3, descubrimos y actuamos sobre el verdadero ser humano, que es simultánea y unitariamente cuerpo y espíritu. Si coinciden ustedes con la filosofía de la Universidad de la Cuarta República, filosofía analógica que suma, entonces el tercer término, el que asume, suma y trasciende ambas polaridades, debe ser precisamente el que nos falta de analizar: el alma, el 3. Pongámosle el 3 como la unión y síntesis trascendente de las dos polaridades y construyamos así la analogía que nos haga comprender al verdadero e integral ser humano. ¿Pero qué es entonces el alma? Se trata de un concepto que igualmente evoca una gran diversidad de sentidos. Y el problema se complica más cuando con frecuencia alma y espíritu se consideran el mismo concepto. El propósito de esta parte del tema es precisamente aclarar y diferenciar lo más posible estos tres conceptos: cuerpo, alma y espíritu, pues para nosotros y para la filosofía antropológica homeopática son aspectos distintos en la unidad del ser humano. Supongo que es claro. Mucha gente dice es que el alma, y se refieren a su espíritu, no se refieren a lo que ahora vamos a explicar. La filosofía médico-homeopática recalca con insistencia el carácter no material del alma. Hahnemann habla de, cito, la fuerza vital espiritual, la energía dinamis. Son otros nombres para alma que pone Hahnemann: fuerza y energía. Según esta afirmación, incluso si no se aceptara la polaridad de espíritu, se declara que no todo en el ser humano es cuerpo o materia, que aun si se rechazara un algo divino o sobrenatural en el hombre, no se podría negar un algo natural, no visible,
e inmaterial. ¿Tú qué piensas? Estamos otra vez frente a algo capital y tenemos que reflexionar y decidir, pues de nuestra reflexión y decisión se derivarán consecuencias en relación con la enfermedad y la curación. ¿Estás de acuerdo en que no todo en el ser humano es cuerpo o materia? ¿Que el pensamiento no es material? ¿Que las emociones no son materia? ¿Estás de acuerdo en que además de la materia existe lo que llamamos energía y que en nuestro ser humano coexisten tanto la materia como la energía? Que, y Proceso, en muchas de sus páginas subrayan la idea del alma como energía. Cito: los elementos, al parecer irreductibles de esta materia incógnita, nos llevan a aquello de lo que parecía que huyera el investigador analítico, a lo esencial y lo enteramente energético, esto es, a lo dinámico, dice Proceso. Y la idea del alma como vida, cito: lo vitalista de la escuela homeopática es sencillamente el reconocimiento de la vida en su expresión dinámica. Reconocer la vida como aquello sobre lo que pretendemos actuar, como un algo dinámico, o sea que imprima movimiento y cambio. La fuerza vital es mencionada por médicos como Hipócrates, Galeno y Bartés y por numerosos filósofos de todas las épocas. Simplemente dinamismo que se expresa en los fenómenos de la vida. Cierro la cita también del Proceso. Entonces, la filosofía en general y la filosofía médico-homeopática coinciden en esta definición fundamental del alma. El alma, como ya me pasé, el alma es el principio vital que anima al cuerpo humano. El alma es la vida del cuerpo. Vayan reflexionando para que casi todos tenemos confusión más sobre el concepto alma. El alma es el principio vital que anima al cuerpo humano. Como puede verse, el alma no tiene nada que ver ni debe confundirse con el concepto espíritu. El alma no es el cuerpo, tampoco es el espíritu. Es parte de ambos y es la posibilidad de su unidad y del surgimiento de lo humano. La dialéctica de lo material y de lo espiritual por medio del alma crea algo completamente nuevo y distinto: lo humano, una materia espiritualizada, un espíritu materializado. Fíjense en esto que acabo de leer, porque lo repasen después. Estamos diciendo que cuando el hombre surge, se unen por fin la materia y el espíritu. Nosotros somos la realidad de esta unión. Antes del ser humano no existía sino una naturaleza material y un ser espiritual, divino, digamos, Dios o como quieran, o las meras energías. En cuanto surgimos nosotros, surge lo que se llama alma. Surgimos como seres humanos. Por eso la importancia en el ser humano de esta psique, de esta alma, de esta fuerza vital, de esta fuerza de vida. Pero vamos a seguirlo tratando de entender, no es fácil. Hahnemann lo dice exactamente así, pues era un estudioso y conocía la filosofía antropológica clásica y la filosofía del hombre hasta sus días. Cito: la fuerza vital, espiritual, la energía que anima al cuerpo material, gobierna con poder irrestricto y subordina todas las partes del organismo a un funcionamiento admirable, armónico, vital, en cuanto concierne a las sensaciones y funciones. Se cierra la cita. Y otra cita: el organismo material desprovisto de la fuerza vital es incapaz de sentir, de funcionar, de defenderse. Le son posibles todas sus sensaciones y ejecuta todas las funciones de la vida únicamente por obra de algo viviente, inmaterial, el principio vital que anima al organismo material tanto en la salud cuanto en la enfermedad. Se cierran comillas. Y ahí está en síntesis lo que dice. Por eso habla tanto del principio vital. Ustedes traduzcan sencillamente, cuando Hahnemann habla del principio vital, habla de lo que llamamos alma. Y no está hablando de esa alma espiritual a la que llamamos espíritu. De todos modos, como hay conexiones entre los conceptos, nos confundimos. Pero no, cuando hablemos de ánima, hablamos en este sentido.
Si los textos anteriores quedara alguna duda sobre la correspondencia entre los términos alma y fuerza o principio vital, el maestro Proceso la despeja. Cito a Proceso: alma para muchos es igual a espíritu, aunque para otros el espíritu es la sustancia más simple y el alma lo que está de aquel en contacto directo con el cuerpo, correspondiendo un tanto el término alma al de vida. Se cierran comillas. Y ahí está: alma, principio vital; alma, vida; alma, psiquismo. También dice él: esa maravillosa complejidad de su psiquismo, de cualquier psiquismo humano, que es su alma, entendida como principio de la vida. Se cierran comillas. Nótese además cómo aquí el maestro Proceso hace coincidir los términos psiquismo y alma. Por tanto, vida, psiquismo y alma se asimilan con frecuencia, por lo que la comprensión de lo anímico, de lo vital, que se expresa con el término alma, no puede quedar reducida a la esfera de lo exterior o biológico. La vida es mucho más. La vida, como el aliento, es casi inmaterial, es una fuerza, una energía, una interioridad. De ahí que en otros textos se dé al alma un sentido más amplio y se le considere como el principio o sede de la vida moral y de los sentimientos, así como de la vida espiritual e inmortal. Para Hahnemann no hay duda de este sentido más amplio de la palabra vida, y por ello habla, cito, de la naturaleza espiritual de la vida. Naturaleza espiritual de la vida. Y de que la animación del ser humano es realizada, cito a Hahnemann, por un principio espiritual. También la palabra espíritu aparece un montón en el órgano, ¿no? Pero el texto más preciso es el del maestro Proceso. Cito: esa maravillosa y terrible complejidad de su psiquismo, de cualquier psiquismo humano, que es su alma, entendida como principio de la vida, de la sensibilidad y de actividad espiritual, como relación de la forma con la materia, ánima, principio vital del ser humano. Dice que entonces en este texto Proceso está diciendo que el alma ha de entenderse como principio de la vida, es decir, de lo biológico, como principio de la sensibilidad, de lo que llamamos psíquico, y como principio espiritual, lo que llamamos espiritual. Por eso el alma está en los tres conceptos, por así decir, y por eso se confunde a veces con espíritu. Lo que hay que entender para completar nuestra visión, cuando nos confundimos entre alma y espíritu, es que entendamos que el alma también está en la vida biológica. Hay alma en los animales, hay alma en las plantas, y esto lo aterrizamos más adelante. Pero bueno, nótese que no se está definiendo de otro modo al alma. Se trata del mismo concepto de alma como principio vital. Se da simplemente un sentido más amplio a la palabra vida y por tanto a la palabra alma. El sentido anterior, más restringido, no desaparece, sino que queda incluido y supuesto en este nuevo sentido más global. El alma entonces podría definirse más exactamente y completamente como el principio, si está bien acá, el principio de la vida física, de la vida psíquica y de la vida espiritual. Esta es nuestra definición para la Universidad de la Cuarta República de alma. Principio de la vida física, de la vida psíquica y de la vida espiritual. Por eso es el tercer término, por eso es el 3, que siendo parte del 1 en cuanto a vida física y siendo parte del 2 en cuanto a vida espiritual, los unifica, haciendo surgir algo totalmente nuevo, que es precisamente lo humano, la vida humana. Considerando al ser humano como una tétrada, como también decíamos, como un ser biopsicosocial espiritual, entonces la definición del alma sería principio de la vida física, de la vida psíquica, de la vida social y de la vida espiritual. Si en lugar de principio de la vida decimos principio energético, entonces el concepto alma se hace, como lo es, todavía más vasto y universal, pues con este concepto se incluirían también las cosas sin vida, entre comillas, o inanimadas, entre comillas,
y que sin embargo contienen movimiento atómico y subatómico. El alma así se comprendería como un principio universal inherente al ser, como lo han señalado numerosos místicos y pensadores. ¿Se entiende esto maravilloso? ¿Qué alma hay incluso aquí en esta lab, en esta silla, en este suelo, en nuestra tierra, que decimos torpemente que no se mueven, que por lo tanto son cosas fuera de lo que somos nosotros? ¿Cómo que no se mueven? Ya la ciencia misma nos ha hecho ver que aquí, en esta silla, hay movimiento constante. Los átomos, los electrones girando en torno al núcleo. Hay mucho vacío aquí en lo que yo toco. No lo atravieso y digo es porque está vacío. No lo atravieso porque no tengo todavía esa posibilidad en mi evolución, pero un día podré atravesar esto. ¿Por qué? Porque lo han dicho ya los científicos, esta silla es más vacío que átomos. ¿No recuerdan esas explicaciones que por aquí hemos hecho? Y que entre el núcleo del átomo y los electrones hay un montón de vacío. Hay un autor que yo leí hace poco que explica, vamos a suponer que esto fuera un cuarto, dice él, un átomo es, hagan de cuenta, una pelotita de ping pong o de tenis en medio de este cuarto, y los átomos, los electrones son las paredes de este cuarto, de manera que lo que más existe en cada átomo es el vacío que podemos comprender que hay en este cuarto. Es decir, no hay cosa, hay nada más que cosa. Conceptos filosóficos muy profundos, pero también ya físicos que la ciencia ha descubierto. Entonces, ¿cómo no pensar que en ese vacío hay un alma? Y claro, hay las explicaciones. ¿Cómo es que el átomo, alrededor del núcleo del átomo giran electrones? Porque hay fuerzas, porque hay energías. En ese vacío que llamamos no es sino el alma de las cosas. Las almas, las cosas están en movimiento, tienen alma. Nuestro cuerpo, pues, tiene alma. No es solo que lo tenga nuestra psique, ni solo nuestro espíritu divino. Somos divinos, en todo caso, desde nuestro mismo cuerpo. Pero bueno, no adelanto, ya casi vamos concluyendo. Vayamos concluyendo entonces, después de haber revisado uno a uno los conceptos. Recordemos la afirmación fundamental que en base a su ciencia y a su reflexión nos revelan los maestros de la medicina. El cuerpo, el alma o psique y el espíritu están estrechamente unidos. Pero eso no quiere decir que sean conceptos idénticos, son conceptos semejantes, y por ello nos hemos esforzado en señalar también sus diferencias. Como la diferenciación del espíritu con el alma parece más obligada por las confusiones históricas de ambos conceptos, escuchemos y meditemos con atención todavía un poco más estas dos citas del maestro Proceso, para no quedarnos meramente con la polaridad cuerpo-alma o cuerpo-espíritu. Dice Proceso: la categoría del concepto de fuerza vital no corresponde a la del espíritu. Si el alma es la vida, el espíritu es la razón suprema de la vida misma, de la existencia toda. De ninguna manera está circunscrito el espíritu como la fuerza vital, confinada a los límites de la cosa y con la finalidad de la cosa misma. Por eso es que no hay solo lo humano, existe algo más allá de lo humano, que sea puro espíritu. Es solo lo humano lo que une estas dos cosas. La fuerza vital de cada órgano o parte del cuerpo, como de cada célula, y que en su conjunto constituyen el principio vital, debe concebirse de acuerdo con el pensamiento de Platón, como un algo intermedio entre el espíritu y el cuerpo, que sin ser ni lo uno ni el otro, participa de las cualidades de ambos. El concepto de espíritu queda en un estrato más alto. Se cierran las comillas. También señala en otro texto, Proceso, Hegel considera el alma como el primer grado de desarrollo del espíritu, y Klages inclusive opone el espíritu al alma, siendo el espíritu precisamente, como lo concibe Hahnemann, conjunto de actividades racionales frente a las tendencias instintivas representadas por el alma. Se cierran los ojos. Sin embargo, para los fines prácticos de la medicina,
hemos de recalcar más las semejanzas de los conceptos cuerpo, alma, espíritu que sus diferencias. Ya hemos citado antes varios textos que indican la unidad del espíritu con el cuerpo por intermedio del alma o fuerza vital. Aquí añadimos otro. Cito a proceso. En concordancia con el pensamiento de Hahnemann y la tesis de Platón, que denominando al espíritu como el uno, acá está, es que no se ve casi, y al cuerpo como el dos, Dios tuvo que hacer una cosa intermedia entre el uno y el dos, que sin ser igual a ellas, tuviera semejanza tanto con el uno como con el dos, y para que esa tercera cosa, siendo semejante al uno como al dos, hiciera semejante también al uno con el dos, y así se consiguiera en el hombre la unidad e identidad a base de los tres elementos. Así se realiza en el ser humano una trinidad conceptual que integra una sola cosa para surgir a la existencia. Se cierran las comillas. Por eso estos somos, este triángulo, estos dos árboles y el núcleo central luminoso. Por eso nuestro logo nos habla de lo que somos. Y ojalá les recuerde los conceptos fundamentales, aunque sean difíciles ciertos textos filosóficos. Para los que no tienen mucho estudio, reflexión o lectura sobre el asunto, no se angustien. Lean el tema y quédense con las ideas fundamentales que están aquí resumidas. 64. Así que, al mirar al ser humano en su conjunto, en la primera parte de este tema, hemos concluido: el hombre es uno. No una dualidad, no una trinidad en un sentido excluyente. El hombre es uno. Ahora, en la segunda parte del tema, al sumergirnos en los términos cuerpo, alma, espíritu, hemos descubierto la semejanza de estos conceptos, su analogía, que no es más que una derivación de su unidad esencial en el ser humano, por lo que bajo esta otra óptica hemos de concluir también: el hombre es uno. El alma es la que nos ha ayudado a comprender que está en lo físico, que está en lo psíquico y que está en lo espíritu, y nos logra hacer comprender esta unidad de estos tres conceptos. El hombre no es una dualidad, es una unidad, e insistimos en ello tal vez demasiado, porque la claridad en este punto tiene consecuencias enormes para la medicina, como lo estamos viendo y lo seguiremos viendo más adelante. Sin que olvidemos en ningún momento que esta unidad del hombre es desde luego una unidad diferenciada, como también lo han ido señalando la filosofía universal a lo largo de su historia, o en conceptos más propios de la filosofía homeopática, pero que indican lo mismo, una unidad análoga o analógica. Es decir, se rechaza en el hombre un dualismo o un triísmo de esencia, como formado de dos o tres partes distintas e independientes, pero también se rechaza en el hombre un unicismo idéntico, como si los conceptos cuerpo, alma, espíritu fuesen incluso conceptualmente intercambiables y no aportaran ninguno de ellos una precisión propia. Cuerpo, alma, espíritu no son realidades distintas y separadas, tampoco son realidades, conceptos idénticos, son realidades semejantes, realidades análogas. Otras filosofías, como la cristiana, a pesar de lo que se diga de ella por algunas posturas no oficiales que infravaloran lo corpóreo, coinciden plenamente con estas consideraciones que hemos hecho en torno al cuerpo, alma y espíritu en su íntima e inseparable unidad. Para muestra, este texto de Karl Rahner, ahí se los presento, uno de los teólogos católicos más reconocidos en los últimos tiempos. Cito textualmente: lo que yo experimento como la corporeidad del hombre es ya la realidad del espíritu, diluida en una esfera misteriosa que el filósofo escolástico llama materia prima. La corporeidad no es algo sobreañadido al espíritu, sino que es el ser concreto del espíritu mismo realizado en el espacio y en el tiempo. La corporeidad humana no es algo que existiría de antemano, sino que es la automanifestación del espíritu dentro del espacio y el tiempo. Se cierran las cosas. No sé si les parezca esto tan maravilloso como a mí, porque a mí me hizo comprender esto, que el cuerpo que a veces yo rechazaba en algún momento de mi vida, juvenil y muy idealista,
pensando en irme allá, a unirme con Dios y lo espiritual. Era un rechazo de mi cuerpo, sin entender que esta es mi realidad y esta es tan maravillosa como cualquier otra que yo pudiera imaginar, que no tengo que estar anhelando en un sentido enfermizo un cielo o un paraíso, que esta es mi realidad y que aquí hay un cielo y un paraíso si yo lo decido, si me decido espíritu, que simplemente tiene también el agregado de un cuerpo. Y no sé si lo voy a decir más adelante, pero déjenme decirte una vez, así que esas ideas de que cuando nos morimos se va el espíritu son absolutas tonterías. La Iglesia Católica, al menos, y muchas espiritualidades hablan de la resurrección de los cuerpos, es decir, nada de que se va el espíritu, nos vamos con todo en nuestro cuerpo. Claro, es difícil explicar entonces por qué se queda aquí frío y no sé qué y se lo comen los gusanos. Es que el cuerpo, precisamente en ese sentido animado del alma, no es necesariamente lo visible, porque si fuera eso, pues no nos estaríamos descamando y muriendo miles de células todos los días de nuestra piel y de todos sitios. No estamos cambiando constantemente como cuerpo. Dicen que no somos el mismo de la punta del cabello más alto que tengamos hasta la uña del pie. No somos a cada año o no hace cuántos años, somos totalmente otro cuerpo. Entonces, ¿qué problema con que al morir, para los que seamos más religiosos o espirituales, pensemos que al morir nos vamos también con nuestro cuerpo? No pensemos en los regresos de Jesús después de su resurrección. ¿Por qué no lo reconocían? O lo reconocían, pero en parte no, porque traía otro cuerpo. Comía su cuerpo, sí, pues ahí se ve al final en una de las historias del Evangelio, que come pescado con sus discípulos, pero no lo reconocían. Los discípulos de Maús no lo reconocieron. ¿Por qué? Pues porque tiene un cuerpo, en parte el mismo, pero en parte diferente. Son a lo mejor ahorita salirme un poco del tema, pero me interesa también que capten la profundidad de ciertas cosas que nos pueden hacer vivir de diferente manera. No podemos rechazar nuestro cuerpo. Es una maravilla también lo que somos corporalmente, porque nosotros eso somos, espíritu y materia unidos. O como dice Karl Rahner mismo más adelante, una distinción entre cuerpo y espíritu no significa la posibilidad de admitir la separación concreta y existencial entre lo que llamamos cuerpo y espíritu. Lo que llamamos nuestra interioridad es la interioridad de un espíritu concreto y corpóreo, de un espíritu encarnado. Y lo que llamamos la forma exterior del hombre no es más que la forma exterior del mismo espíritu encarnado. El espíritu entonces no habita en un cuerpo, sino que se expresa por el cuerpo, se hace visible por el cuerpo, como lo expresa con fuerza y nitidez este otro texto de Rahner. Si queremos comprobar si hemos entendido de lo que aquí se está explicando, entonces tenemos que preguntarnos una vez más si es evidente en sí misma la siguiente cuestión: ¿el cuerpo es visible y el espíritu invisible? Si a esto se responde, por supuesto que es así, el espíritu es invisible y el cuerpo visible, entonces, dice él, no se ha comprendido lo que aquí hemos estado explicando. Se puede ver el espíritu, pero solo en parte, no en el sentido de una parte cuantitativa. En cierto sentido puedo ver el espíritu del hombre, este espíritu que en cierto sentido veo en el espacio y en el tiempo, es precisamente lo que llamamos cuerpo. Yo veo tu espíritu, porque veo tu cuerpo. En el enfermo vemos su todo, y vemos lo grande y lo esencial, lo vemos en su cuerpo, aún enfermo, aún con llagas. Esa es la maravilla de lo que intento que vean ustedes mismos, porque por más que intenten, si no ven, es que están ciegos y tienen que pedir la verdadera visión. A lo mejor precisamente sintiéndonos medio ciegos, recuerden el mundo de Keller, podemos ver que somos una maravilla, aún corporalmente. El mismo Karl Rahner propone un excelente e ilustrativo ejemplo. Se dice frecuentemente, dice él, y de buen grado, que la oración es una conversación del espíritu con Dios.
Tal expresión atestigua cuánto se ha alejado inconscientemente de la Biblia el lenguaje cristiano. Dicha frase ni aparece ni puede aparecer en la Biblia porque este concepto del Espíritu es ajeno a ella. La oración, en el sentido propiamente bíblico, es cosa de todo el hombre en su corporalidad. Por eso en la oración, según los textos bíblicos, es con natural un gesto corporal, el postrarse, el extender los brazos u otras semejantes. O reza todo el hombre o no hay oración. La Biblia no conoce un espíritu que sea capaz de orar. Y vean pues cómo nosotros, los religiosos y espirituales aquí presentes, nos ponemos disque a orar con nuestra mente. Si somos uno, si solo ora tu mente, olvídate de que eso no es oración. Estás haciendo otras cosas, pero no estás orando. Por eso el yoga y otras cosas como las que están ustedes intentando, bueno, es una riqueza, porque valora el cuerpo, porque a través del cuerpo surgen unidades con lo espiritual y lo trascendente, con la tierra y con el cielo, con lo visible y con lo invisible. Pero la oración también en sí misma tendría que ser que tú te arrodilles, o que extiendas tus manos, que muevas tu cuerpo, que dances tal vez. Eso es la verdadera oración, si la entendemos en este sentido profundo, que no dice una gente rara, es uno de los más ortodoxos teólogos de la Iglesia Católica. No he citado a Hans King, que es un poco el de la izquierda en la Iglesia Católica, con libros maravillosos también, pero cito a propósito a uno de derecha, entre comillas, para que vean cuánto los padrecitos luego en las iglesias dicen cosas totalmente opuestas. Eso de castigar al cuerpo, cosas así, a veces son absurdos, tonterías que ni dice la teología ni dice la Biblia. Terminemos. Este es un ejemplo de cómo incluso una filosofía muy espiritual no rechaza el cuerpo y mucho menos lo separa de su esencial unidad con el espíritu. Pero pensemos en otros ejemplos. Una acción de resistencia podrá ser profunda y eficaz si solo pongo en movimiento mi cuerpo o solo mis emociones. No requerirá de toda mi conciencia, de todo mi espíritu. Es obvio que, parafraseando a Karl Rahner, la lucha social es cosa de todo el hombre en su corporalidad y en su espiritualidad. O lucha y resiste todo el hombre, o no hay verdadera lucha ni verdadera resistencia. Esta mujer ahí nos muestra, cuando muchos dirían, pero qué mujer tan torpe y tan mala, porque está poniendo en riesgo a su hijo y es el pretexto de muchos para no ir a una marcha, no me vayan a matar a mí o a mi hijito. Esta mujer entiende que ella es un todo, y que ella es todo incluso con el todo, y que si no defiende el todo como sea, a una costa de su vida y de su propio hijo, entonces no está haciendo lo que tiene que hacer. A mí me maravilla este cuadro, me hace llorar, porque yo debiera ser así, y no estar defendiendo mis egos, mis hijos, mis cositas, mi familia, sino liberarme de esos miedos y saber que estoy unido con el todo, con Dios, con la vida, y que tengo que luchar con todo lo que soy: cuerpo, alma, espíritu e incluso hijos, vida misma. ¿Mi vida se pierde? No, esta mujer sabe que su vida no se pierde, que es eterna. Si no, no luchar así. Los que tenemos miedo de morir aquí y ahora, o en una marcha o de un balazo, es que no sabemos vivir y no sabemos que somos eternos. Somos ateos, aunque nos digamos religiosos. Ateos en el verdadero sentido. Ni en Dios creemos, no creemos en la vida eterna. Nos hacemos tarugos al respecto, aunque nos persinemos o vayamos a misa o nos arrodillemos según nosotros a charla o no sé qué. Esta mujer es más espiritual que cualquiera de nosotros aquí sentados. Perdónenme, pero me incluyo yo. Y que quede muy claro. Aterricemos finalmente en un ejemplo relacionado con la medicina. Una enfermedad podrá ser algo que suceda solo en la corporalidad humana y que pueda curarse atendiendo únicamente lo físico, químico, biológico.
¿No es obvio que la enfermedad es cosa de todo el hombre y que o se atiende y cura a todo el hombre o no hay verdadera curación? Por eso hemos empezado a decir en el tema la enfermedad, voz y camino hacia la salud, que el síntoma es la expresión visible de un proceso invisible. Estos granos, si tú los suprimes, no sabes, no estás atendiendo al todo. Tal vez estos granos son de este mismo sujeto que sufre, que tiene angustias, que está vacío de amor, que tiene miedos o enojos o depresiones profundas. Y tú tienes que atender a esto y entonces después se compondrá también lo exterior de su cuerpo. Su cuerpo es alma. Y si su cuerpo es alma, su cuerpo es espíritu, si la espiritualidad en el ser humano se ha hecho cuerpo, entonces bendice esas llagas porque son alma, son también espíritu y te están enseñando algo. A ti médico y a ti enfermo. Queremos deshacernos de cosas de nuestro cuerpo y por eso nos cambiamos la nariz o lo que sea, o lo hacen algunos, porque en el fondo no se aman, no comprenden la espiritualidad de su ser entero, lo que son en totalidad. Los médicos no podemos ser así. Si queremos curar realmente tenemos que tener otra visión. Tenemos que admirar aún las llagas o granos de nuestro enfermo porque nos están hablando de lo que pasa dentro, de lo que sufre su espíritu, su ser todo, pues, para no separar. Y hemos señalado también, finalmente, que si queremos descubrir qué es lo que nos señala el síntoma, tenemos que apartar la mirada de él y buscar más allá o más adentro. En esta asma, lo hemos ya visto creo aquí, o no hemos llegado a esa parte en las diapositivas, ya después Enrique continuará este tema. Esto que le pasa a esta mujer no es más que resultado de esto otro que le pasa también, que tal vez ni cuenta se da y nosotros somos los que le tenemos que ser capaces de percibir. Sea feliz, deje de pelear con su marido o defiéndase sanamente del pleito o acusaciones o abusos de su marido. Tenemos que hablar de estas cosas, porque si no estamos enfermos de asma, de presión alta, de diabetes, de artritis, de simplemente depresión. No tengo ganas de vivir, no tengo ganas de trabajar, siento sin sentido la vida. Son enfermedades, hay que entrar a ellas y hay que curarlas, porque nuestra visión de la enfermedad ha de ser coherente con lo que es el ser humano. Eso es en lo que ahondaremos en nuestro próximo tema, la enfermedad de Zoom. Por hoy, universitarios y universitarias, muchas gracias a los de aquí y a los de otros campos.